Cuando el maestro regresó a Cafarnaún, se le acercó un centurión para rogarle y le dijo: tengo en casa un criado que está en cama, paralizado y sufre mucho. Jesucristo le dijo: voy a curarlo. Pero el centurión replicó: no, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que lo mandes de palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también, por ser un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y si doy una orden, que vaya, se cumple esa orden o que venga. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos 5 al 11. La misericordia y la fe salvan a las personas. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 29 de noviembre, año 2021. La fe principal en la vida de cada persona. Modelos de fe. Personas que se perfeccionan gracias a la fe. Personas que se distinguen en la sociedad por ser verdaderas personas de fe. Y personas de fe como nuestro personaje para hoy, una persona de fe, San Saturnino de Cartago, un santo, una persona, un creyente que defendió su fe hasta el martirio y prefirió el martirio a cualquier otra cosa, a ser atormentado, expatriado de la ciudad de Roma, y ganó también con su martirio la conversión de un tirano que se llamaba en su época Graciano. ¿Cómo entender los personajes de la fe? Personas que defienden su fe hasta las últimas consecuencias y se convierten como personajes patronos de esa fe, personajes mártires de la fe y personas grandes en materia de fe. Así pues que la fe se mueve en ese campo de la compasión, de la humildad que distingue a una persona creyente. La Santa Biblia habla de una buena cantidad de casos de personas de fe. El padre de la fe lo sabemos que es Abraham, el padre de la fe. Pero tenemos un modelo que Jesucristo también dejó, que se llama el centurión romano, que no he encontrado en nadie tanta fe tan maravillosa como en este hombre, que el que está hablándome, una gran persona de fe, una persona inteligente, grande, sabia, que se distingue por ser humilde y tener compasión y misericordia, y decirle al maestro, que es el dueño de la fe y el dueño de la salvación y del perdón: no soy digno de que entres en mi casa, pero basta que lo digas de palabra. El Papa Francisco, hablando del tema de la fe y del encuentro con el centurión romano según la Sagrada Escritura, en ese capítulo 8, versos 5 al 11 del Evangelio según San Mateo, el Papa Francisco habla del tema y dice que Dios se maravilló de la fe que esta persona tenía. El centurión le pide un favor y había hecho camino para encontrar al Señor. Así es la fe. Las personas tenemos que abrir caminos, senderos para marchar a buscar al Señor, pero desde la fe. Y ahí está el gran secreto. Dios no se busca con cosas externas. Dios no se busca con tantos rezos. A Dios se le abre camino. Lo conozco, he leído de usted, tengo experiencia, creo en usted. Ahí está el ejemplo de fe. Entonces el Papa Francisco dice, había abierto camino para encontrar al Señor, y no solo encontró a Dios, sino que sintió la alegría de que Dios lo encontró a él. Un buen ejercicio de la fe nos lo enseña el Papa Francisco. No solo encontró a Dios, sino que se dio el lujo una persona de fe de que Dios lo encontró a él.
Y yo creo que es muy emocionante para un ser humano que el mismo Dios diga, no he encontrado en otra persona tanta fe tan maravillosa. Porque el hermeneuta bíblico enseña que desde la fe se describe la dolorosa situación de las demás personas, se entiende la situación. Desde la fe se reconoce la grandeza y la dignidad de quien tiene el poder de salvar. Ahí hay un buen secreto. Desde la fe una persona tiene que reconocer que el que salva es otro, el que perdona es otro, el que libera es otro, el que saca demonios es otro. No soy yo el que saco demonios. No soy yo el que tengo el poder de sanar. El poder de sanar lo tiene Jesucristo, el Hijo de Dios. Y ahí marca el centurión romano eso tan importante de una fe para un servicio de una comunidad y de una sociedad. El centurión romano es marcante en ese aspecto. Yo sé que usted lo puede hacer. No soy digno de que entres en mi casa. Basta que lo digas de palabra y ya sabemos. Reconoce la autoridad del Hijo de Dios. Basta que lo digas de palabra. Eso es importante en materia de fe. El centurión como que demuestra la fe que es necesaria para la salvación, el reino de Dios. Entonces no tiene barreras porque la fe se vuelve necesaria para la salvación. San Ambrosio decía, yo que peco siempre debo disponer de la medicina. En esta fe queremos mirar a Dios que quita el pecado del mundo y lo invocamos, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. San Ambrosio. Y el Papa Emérito Benedicto XVI, en una cantidad de catequesis sobre la fe, apuntaba como en 3, 4 lecciones, la fe, decía el Papa, no es un sentimiento intelectual, es una entrega libre a Dios, es creer en el amor de Dios que nunca falla. También decía el Papa que la fe es un don sobrenatural y la base de este camino de la fe se llama el sacramento del bautismo. Así que la fe no se la puede uno inventar. Es decir, no se cree sin prevenir la gracia del Espíritu Santo. Tampoco creemos solos, dice el Papa. Una persona no puede decir, no, es que a mí me importa decir lo que yo creo y yo lo hago y voy solo y vengo solo y bajo solo y subo solo. No creemos solos, sino en comunión con los demás. O sea, somos grupo de personas de fe. Y cada persona como que está llamada a revivir esa confesión de fe, pero con los demás. Mire qué interesante. Si usted es una persona de fe, no puede creer solo, tiene que estar en comunión con los demás y celebrar también la fe. Y también cada persona de fe debe confesar su fe en la manera como trata a los demás o habla de los demás. Perdió el año si no cumple esa fe. Solo es posible crecer por la gracia y los auxilios del Espíritu Santo, decía el Papa Emérito. Aprendimos una buena lección hoy, que se llama una buena lección de la fe. Reconocemos la grandeza de Dios porque somos personas de fe. Así que podemos aplicar una frase bien repetitiva del Papa Francisco: la fe funciona y funciona muy bien con la caridad y con la misericordia. Es decir, si no hay caridad ni misericordia, uno podría decir esta persona de cuál fe está hablando. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,